Traté de hacer un compromiso conmigo mismo de ceñirme a lo que traí en la mañana de hoy. Pero pasó algo ahora mismo en el altar que no puedo dejar así a un lado. Nuestra hermana Carmen leía parte de las circunstancias sociales e históricas que dieron origen a uno de los momentos históricos más importantes en la vida del protestantismo en este país, y en el caso de los discípulos de Cristo ni hablar. Cuando en medio de la hambruna, de la escasez, de la desesperación, del desasosiego propio de la época que Carmen citaba, un grupo de hombres y mujeres se dieron cuenta que literalmente lo único que quedaba era tirarse de rodillas delante del Señor. Y mientras Carmen leía, Ángel me comenta ahí de un asiento a otro, me decía, o sea que lo que nosotros tenemos que vivir ahora es pellizco ñoco. Y yo pienso, hermanos, mientras Carmen leía, que siempre es bueno que uno ponga en perspectiva los momentos históricos. Para que, si bien es cierto que tenemos que atender la situación que tenemos de frente a nosotros y que nos afecta en todos los quehaceres de nuestra cotidianidad individual, familiar y colectiva, nosotros pongamos en perspectiva que hubo y hay otros que también tuvieron que enfrentarse, como decían los viejos en casa, a la zarza y el guayacán. Y a veces estamos como tan encerrados en nuestro propio mundo, ¿verdad? A mí me duele, y disculpen la sinceridad de mi expresión, a mí me duele y llega el momento en que me asquea y me hastía ver que para un país lo más importante es hablar de un tal Mr. Cash, que yo no sé quién es, o con quién se va a casar aquella o la otra modelo. Permítanme el desahogo porque a lo mejor pues eso para ustedes no es importante, pero a mí me hastía y me asquea que en un país eso sea importante. Hace 2 días, y esto era lo que no estaba en ese, hace 2 días, mientras nosotros nos ocupábamos de estos personajes de los que estoy hablando ahora y de otros más, el mundo, mientras nosotros hablábamos de estas pequeñeces, el mundo celebraba y conmemoraba uno de los momentos más difíciles y más terribles en la historia de la humanidad. El desembarco de las tropas aliadas en la playa de Normandía, el llamado en inglés D-Day, ¿verdad? Y mientras yo volvía un poco, ¿verdad?, por interés personal, por cultivo del espíritu, porque es cultivo del espíritu. El ver aquel ejercicio de las figuras que intervinieron en aquel momento, encabezados por Dwight Eisenhower, que luego eventualmente fue presidente de los Estados Unidos, y mientras esos venían por allá, por aquí, por acá venían los soviéticos encabezados por un
por un tipo difícil de apellido, un nene de apellido Stalin, que venía desde acá, desde el este. Todas las vidas que se perdieron, la sangre que se derramó por las convicciones de un lado y del otro. Y curiosamente, allí mismo, no sé cuántos de ustedes que la cosa macondiana local les permitió mirar un poquito más allá de nuestras playas, supieron que mientras se estaba celebrando ese evento en Francia, allí mismo se gestó, se logró. Uno no sabe cuáles son los resultados de eso, a lo mejor no pasó nada, pero uno oye esas cosas y alimenta la fe. Mientras nosotros estábamos acá en esa cosa, ¿verdad? Allá se gestaba, allí se logró gestar un diálogo entre el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, que estaba muy cerca del presidente norteamericano Barack Obama, y se logró gestar un diálogo entre Putin y el líder de Ucrania. Ustedes saben el problema que hay en Ucrania en este momento. Y cuando yo escuchaba eso, primero le daba gracias a Dios por poder recordarme que más allá de la cosa chiquita nuestra hay otras cosas en el mundo que están pasando de enorme calado e importancia. Y le pedí a Dios, por favor, yo no sé cómo rayos es que ni Putin en ruso ni el otro en ucraniano te pueden llamar a ti o te pueden conocer o te pueden entender, no tengo idea. Pero por favor, hazte presente en ese diálogo de alguna forma. Mientras nosotros acá nos ocupamos de Mr. Cash. Qué grandes somos, ¿verdad? ¿O de quién es el contendiente de la Yulín? Miren, para que vean, es para que nuestra fe sea una fe madura y en perspectiva. Porque uno vive consciente, hermanos y hermanas, de que el Evangelio es poderoso, de que las buenas noticias de Dios son poderosas. Por eso es que el mundo necesita que haya una iglesia con ese tipo de conciencia también. Se reunieron esas personas de las que Carmen hablaba, y mientras Carmen leía eso, no sé cuántos de ustedes al mirar la letra ahí proyectada, de esa pared, y decían en un aposento alto, que como qué lindo suena eso, ¿verdad? Qué idílico suena eso, pero eso pasó aquí también. En la iglesia de la calle Comerío se reunieron en un lugar al que llamaban el aposento alto y se empezaron a reunir, a orar y orar y orar. No había literalmente para muchas de aquellas personas otro alimento, literalmente no había otro alimento que no fuera la oración. Eso es para que nos acordemos de eso ahorita cuando vayamos a Wendy's o a Ponderosa, que nosotros decimos, la cosa está mala, pero vamos al Wendy's o a Ponderosa o a donde sea. Para aquella gente no había muchas veces otro alimento que no fuera la oración. Y comenzaron aquellas personas a reunirse, hermanos y hermanas, y Dios comenzó a responder. Usted racionalice el asunto todo lo que usted le dé la gana y dé las vueltas que usted quiera, pero Dios siempre responde.
Y yo creo en eso hasta allí mismo, hasta lo último. Es interesante cuando ustedes leían junto a Carmen ese texto de Pentecostés, que el elemento de mayor sorpresa resultó ser que las personas, particularmente los judíos piadosos que querían reafirmar y celebrar su identidad religiosa estando allí en Jerusalén para celebrar la fiesta de las 7 semanas, de los 50 días, eso es lo que significa Pentecostés. Es de notar que lo que más llamaba la atención de aquella gente era que podían entender lo que los galileos estaban diciendo. Acá en Puerto Rico en ese momento, los misioneros norteamericanos y los criollos, los líderes nacionales criollos que empezaban a levantarse, no lograban entenderse. En un momento pues no lograban entenderse. Empezaron los de acá a sentir que Dios construía una identidad espiritual propia en ellos y en ellas. Y los misioneros norteamericanos, que gracias a Dios después reconocieron ese error. Y hubo eventos de reconciliación por eso. Pero en ese momento, los misioneros norteamericanos les dijeron, bueno, pues si la cosa no camina como nosotros decimos, nos llevamos los chavos. Eso se me parece al cuento del niño que era el niño del barrio que más recursos tenía y convocaba a los demás niños y llevaba el bate y llevaba la bola, y si de momento las cosas no empezaban a salir como él quería, decía, pues me llevo el bate y me llevo la bola. Pero como los demás niños no eran bobos, dijeron, bueno, pues nosotros buscamos un palo escoba y hacemos una bola con algo de papel, con tape. Pues así los de acá dijeron, bueno, pues nosotros tendremos que buscar otro bate y otra bola, pero nosotros vamos a seguir jugando pelota. Nosotros vamos a seguir participando de esto. Alaba mi ser el nombre del Señor por eso. Eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy. Ese himno que se cantó ahorita, ya es tiempo de que, es para que pongamos en perspectiva. Porque estamos tan hundidos en la pequeñez de nuestra propia inmediatez. Y sale ese himno en medio de aquel, ya es tiempo de que alabemos a Dios. Ya es tiempo de la alabanza. En tiempo de hambre, en tiempo de escasez, en tiempo de dolor, en tiempo... ¿Cómo se llamaba aquello, mami, que le daba a los muchachos en los pies? Niguas. Las niguas. Papi siempre decía a casa, a mí me dieron niguas en los pies. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando, hermanos y hermanas. Por eso siempre me río cada vez que se habla por ahí del Espíritu Santo, y eso mismo que decía Carmen de la nevera. Nosotros sabemos cómo opera el Espíritu Santo. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado en carne propia. Y de esa herencia espiritual, histórica y de cultura de iglesia nosotros venimos. No es para que nos envanezcamos con un orgullo patológico con eso, es para que nosotros estemos orgullosos de lo que somos. Curioso porque en el texto bíblico el gran milagro es que aquella gente logró entenderse.
No son estos galileos los que están hablando, pero si estos lo único que saben hablar es arameo y griego malo. Porque era un griego común, lo que se llamaba el griego koiné, no era un griego sofisticado. Por eso no le pase por alto a la pregunta, pero no son estos galileos los que están hablando y que les escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. Obviamente con un sentido peyorativo. Así como ocurrió en el 33 aquí, no son que estos boricuas descalzos, enmayados, incultos, son los que se quieren hacer cargo de cómo llevar la iglesia. Pues aquí pasó lo mismo, que estos galileos incultos, marginados sociales, despreciados porque se entendía que eran de lo último, no está hablando el texto bíblico en el aire, ¿verdad que no? Yo les hablé a ustedes como 2 meses antes de la Semana Santa, no puedo pretender que se acuerden, ¿verdad? Porque pasan muchas cosas importantes en la vida suya en 4 meses. Pero les recordaba yo aquel texto en el que cuando Jesús comenzaba a descollar uno de los puntos que quisieron atacar para socavar su reputación fue precisamente, y su testimonio fue aquello, ¿no se acuerdan? Pero si este es el hijo del carpintero y de la muchacha que se casó, por allá los patriarcas y las matriarcas de lo sé todo. Y de cómo se llama la otra cosa esa que nos sirve. ¿Ah? Dando candela. Chacho, como los pongo a prueba y caen, ¿ah? Es que se escocotan solitos, hermano. La puse así. Lo que hice fue así, como que puse un poquito de bel en el piso, mire. Como decía don Pedro, tanto estás resbalando hasta que te escocota. Y aquellos empezaron a decir, pero si este es el hijo de la muchacha que se casó estando ya preñada. Y los hermanos de ellos, que los conocemos, andan por ahí. ¿Se acuerdan ese? Pues repáselo. El texto es bello. El texto es bello cuando lo examinamos con seriedad. Eso mismo es lo que estaba pasando aquí. Estos no son los que están hablando. Que me pega el micrófono, David. Ahí está David sufriendo porque me despego y no sale por la cosa esa de la transmisión. Me caso yo. ¿Cuándo me van a comprar la quería esa de aquí? Es por culpa mía, ¿verdad? Porque yo he dicho que no voy a hacer la payasería esa de bajarme del púlpito a hablar con la gente y eso, ¿verdad? Es verdad, es culpa mía. Así que ahora, como un macho, aguante aquí. No son galileos. Y yo lo que les quiero decir en esta mañana, hermanos y hermanas, con el corazón puesto en la mano es: si usted no lo quiere creer, it's up to you. El texto bíblico dice que todos los que estaban allí, con aquel sentido de urgencia, de expectativa y de búsqueda, que todos los que estaban allí recibieron el fruto y el beneficio de la visita de Dios. Y cuidado, porque cuando el texto en el capítulo 2, aquí que leyó Carmen con ustedes, hablaba de todos, no está hablando de todos los discípulos únicamente, refiriéndose exclusivamente a esas personas a las que se les reconocía ya cierto nivel de autoridad como discípulos de Jesús. Ojo con esto, porque esto es para usted si usted lo quiere recibir.
Cuando usted busca en la Escritura, eso no va a salir del aire. Y no se lo van a decir en ninguno de los programas, con eso no lo van a formar en ninguno de los programas que dije ahorita. En la Escritura, en el estudio de la Escritura, que ese mismo avivamiento del 33, y lo ha escrito sobre eso el profesor Samuel Silva Gotay, curiosamente aquí en esta mañana, y yo hablando de estos temas con temor y con temblor delante de un investigador de estos asuntos. Curiosamente, esa escritura que aquí en el caso de Puerto Rico el avivamiento fue importante para decirle a la gente que en este libro había una herramienta para formar la vida. Y tan hermoso fue, escuche esto para que usted sepa esto, por si acaso no lo sabía, pendiente de esas otras cosas. Fue tan importante el volver al estudio serio y concienzudo de la Escritura, que muchos de nuestros antepasados anhelaron y sintieron pasión por aprender a leer. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Sintieron pasión, ya eran viejos y viejas y sintieron pasión por aprender a leer. ¿Sabe para qué? Para leer la Biblia. ¿Cierto, profesor Silva Gotay? Yo te leí bien. Te leí bien. Y leí bien a Vargas y leí bien a los demás. Además, yo tenía en casa la Salvat comprimida. Salvat era que se llama aquella enciclopedia, así finita, roja. Un lío leerlas, pero me acuerdo que estaban allí en casa. En esta misma escritura, perdonando el paréntesis, esos todos que aparecen ahí son importantes, no son los discípulos nada más. Entendidos los discípulos como el círculo más íntimo, más pequeño. Cuando usted va al capítulo 1, los versos del 13 al 15, el texto narra claramente que a los discípulos se les unieron todas las mujeres que estaban asociadas ya al movimiento, y que con ellos otro grupo indeterminado de personas, que tan indeterminado es que para el texto decir que eran muchos, dice que eran 120, un múltiplo de 12. Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel, 12 por 10, era un número completo, ¿verdad? Para decir que era mucha gente ya, que estaban ligados y que estaban asociados, que estaban con este sentido de expectativa y de búsqueda, porque en la vida hay que tener sentido de expectativa y de búsqueda. Los jóvenes que me escuchan, hay que tener sentido de expectativa y de búsqueda en la vida. Y no fue sobre cuánto bien nos haría eso hoy. La bendición, la visita, el fruto, no vino sobre un grupo exclusivo, sobre una jerarquía o sobre los que se entendían que eran los líderes, sino que vino sobre todos. Así como yo creo que en esta mañana todos y todas cuantos estamos aquí, somos partícipes, somos recipientes, recibimos la bendición de poder experimentar que el Espíritu de Dios por igual se acerca a tu vida y a la mía para convertirte en un instrumento útil. Porque a ti también Dios te está llamando y contigo está contando. Recuerden que la semana pasada dije que la función principal del Espíritu Santo en el libro de los Hechos queda nítidamente marcada en los primeros versos cuando dice que la intención era convertir a aquella gente llena de temor, escondida, apocada, reducida en sus sueños y en sus aspiraciones, era convertirlos en testigos. En este caso, en testigos de la resurrección, en testigos de un proyecto de buenas noticias y de esperanza, de arrojo, de empuje,
Vuelvo otra vez con la dichosa palabra de búsqueda. Yo no sé si usted lo ve, pero yo lo celebro, porque el texto me está diciendo que el Espíritu no es un regalo exclusivo de Dios para unos pocos que se creen que son los únicos que pueden recibir esa visita de Dios, sino que fue sobre todos. Y yo sigo creyendo que el Espíritu de Dios está sobre todos. Por eso la importancia de que leyéramos ahorita no solamente el evento de Pentecostés, sino que nos extendiéramos un poco más en el discurso de Pedro. Voy a decir algo sobre el discurso de Pedro el domingo que viene, no porque es el Día de los Padres y no me lo van a perdonar, ¿verdad? Porque eso es para darle besitos a los papás y esa cosa, y a mí. Obviamente desde que yo soy papá también me encanta el asunto, le he cogido el gusto también, ¿verdad? Bésame softly. El domingo 22 vamos a decir algo sobre eso, ¿no? Porque es importante ese pedazo ahí que se incluyó en el orden del culto de la mañana de hoy. ¿Por qué es importante? ¿Usted quiere saber? Venga el 22. Si está fuera de Puerto Rico, lo ve por ese asunto, ¿no? No era sobre los pocos, no era sobre una jerarquía, era sobre todos y sobre todas. No sé si usted siente el ardor que siento yo cuando leo este texto de cómo es que Dios mira la amplitud de cómo es que la matemática de Dios funciona distinta a la nuestra, ¿verdad? Porque hay gente que están en las instituciones y se cree que la cosa es para ellos nada más, en cualquier institución. Y Dios está mirando siempre de forma más amplia a como nosotros miramos. Yo alabo a Dios por eso, hermanos y hermanas. Yo alabo a Dios por eso. Me gusta este Dios. Me gusta este Dios por mil cosas más, pero por eso me gusta. Este Dios que reparte a todos y a todas, que hace partícipes a todos y a todas de su proyecto. Yo tenía algunas cosas más y las voy a obviar para decir esto. De verdad las voy a obviar, eso es en serio. Ya ustedes saben lo que Frances me dijo con respecto a eso. Entre los comparecientes en el evento bíblico del Pentecostés, me di cuenta que en mis casi 23 años de vida pastoral nunca había hablado específicamente, repasando en mi mente, nunca había hablado sobre este aspecto del Pentecostés, que particularmente en esta semana, en las noches, volviendo otra vez al texto y a repasar y a ver y a pensar y a meditarlo y a orarlo y a buscar para cortar la cosa, allí había una gente que redujeron todo lo que estaba pasando. Redujeron todo lo que estaba pasando a concluir que aquellas personas que estaban allí estaban ¿qué? Estaban borrachas. Yo hasta me sonreía un poco dentro de lo que parece broma, pero muy serio. No era la primera vez. Está curioso porque no era la primera, ni la segunda, me imagino que ni la tercera, ni la cuarta que a Jesús, y en este caso a los que asociaban con el movimiento de Jesús, los acusaran de bebedores y de comelones. ¿Recuerdan?
Esto es una tribu, una partida de comelones y de bebelones, ¿verdad? No era la primera vez. Vaya a los evangelios para que lo lea. Curiosamente aquí otra vez sale esa voz. Esos que están ahí están emborrachados. Están bebidos. Yo empecé en esta semana, les hago esa confesión, a darle vueltas y vueltas a eso. Y todas las explicaciones que eso pueda tener, que me las voy a ahorrar ahora, ¿verdad? Naturalmente. Ellos no estaban sorprendidos por lo que estaba pasando. Había una razón que parecía de momento muy obvia. Ustedes leyeron esa lista larga que estaba ahí, que uno se cansa de leerla. Es importante porque esa lista venimos de Frigia, de Panfilia, de Mesopotamia, de Egipto, de del Ponto, tiquitaca, todo lo que dice ahí, Capadocia. Literalmente, hermanos y hermanas, esa lista que está ahí geográficamente hablando, que es un ejercicio que uno vuelve a hacer para repasarlo, geográficamente hablando, comprende un espacio vasto del Imperio Romano en aquel momento, vastísimo del Imperio Romano. Muchos de los que venían eran judíos piadosos que vivían en esos lugares. Así que, y judíos piadosos, posiblemente no de primera ni de segunda generación, judíos piadosos que vivían allí de generaciones. Así que habían tenido que aprender ¿qué? ¿Van siguiendo? Por eso es que es importante seguir el trazo del texto, la huella del texto. Esa gente ya, judíos de la diáspora, sabían cómo se hablaba en esos lugares porque ya vivían allí. Más obviamente los que estaban anclados en Jerusalén. Y uno lo que se imagina, hermanos y hermanas, porque no hay que ser muy para pensar que a algunos de ellos no les resultaba sorpresivo lo que ocurría porque estaban oyéndoles hablar de una forma que se supone que ellos entendieran. Sea cual fuere la razón, que son interesantes, pero no los voy a aburrir con eso ahora, hay un asunto de fondo que a mí sí me interesa decir en esta mañana como pastor. Estaban allí, estaban presentes, y si alguien me dice, bueno, pero ¿cómo estaban presentes? Lea el texto. La cosa empieza como en una casa. Y de repente, sin avisar absolutamente nada, a partir del verso número 5, dice el texto, dice la historia bíblica, que hubo súbitamente un cambio de escenario. Y ya no estaban en la casa. Ya parece que estaban en algún sitio más público, más amplio. Te piense que había alguna plaza frente a la casa donde ellos estaban, porque el texto señala que cuando da el estruendo, se empezó a remolinar una multitud. Así que de alguna forma, que el texto no lo especifica, pero está claro ahí, hay un cambio de escenario en el que todo el mundo que estaba por allí cerca estaba viendo lo que estaba pasando. Aunque el texto no lo explique, pero es así. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Se comenzó a aglomerar una multitud. Y toda aquella multitud estaba presenciando, estaba atestiguando lo que ocurría, y mientras había algunos de ellos que se maravillaban de ver el evento que se estaba allí dando, el contenido esencial de lo que estaba ocurriendo, había otros que peyorativamente se preguntaban, pero si estos son, lo que dijo ahorita, estos galileos incultos, iletrados,
de bajo coeficiente intelectual, porque estos no son de las capas altas de la cultura de la sociedad de Jerusalén, ni de las estratas del poder, ni político, ni religioso, ni cultural, ni de ninguna otra índole. Y eso es importantísimo, hermanos y hermanas. Me acordaba de ti en el discurso del sábado pasado, allá en Buenavista, porque eso confirma precisamente el discurso de María en el Magnífica. Que Dios esparció aquí, los que se creían que eran mucha cosa, Dios esparció. ¿Acuerda de María? Dios esparció a los soberbios. Y lea todo ese discurso para que lo vea ahí. Pero estos que decían, esta gente lo que está es borracha. Ojo, hermanos y hermanas. Estaban allí presentes, pero el milagro de lo que estaba ocurriendo, la visita y la repartición de dones que se estaba dando para convertir a aquella gente en gente útil y con propósitos y con proyectos de vida. Aquel milagro que provocaba que los que antes no se podían entender ahora se podían comunicar. Vean el milagro, el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios. No es el espíritu nuestro, de nuestro sectarismo, de nuestro tribalismo, de nuestra división con nuestros esquemas, que los bautizamos con la cosa religiosa, pero por más que los bauticemos no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios del que se habla aquí siempre tiene la capacidad y la intención para tender puentes, para que los que antes no se podían entender ni comunicar, ahora se puedan comunicar. Por eso es que los tiento a lo del 22. Le hablo de una nueva manera de comunicarse. Porque ese discurso Pedro lo dio o en arameo o en el griego arrastrado que hablaba. No lo dio en otra lengua, pero allí se evidencia una nueva forma de comunicarse. Está ahí en el texto. Lo que les he dicho, que los tengo hartos ya estos últimos domingos, lo que les he dicho de cómo Dios trabaja con los moldes. Los que no habían estado, pues, ¿sabe? Estoy hablando glosolalia e ininteligible yo ahora, ¿verdad? Porque no sabe de cómo Dios trabaja con los moldes para entonces afinar nuestra visión. Esto es lo que les quiero decir. Cuidado, hermano, que usted no esté presente en esa multitud. Y el milagro le pase desapercibido. Cuidado, hermano. Que usted no esté presente, pero usted no se percate del milagro. Tenga cuidado con ser de los que está en la multitud, pero no tiene la capacidad para discernir el milagro y para verlo. ¿Cuántas personas habrá en medio nuestro y de la gente que nosotros conocemos que el obrar y el actuar continuo de Dios le pasa por el frente a las narices y no lo ven? Porque están presentes pero no lo logran ver. Eso tiene dos aspectos que parecerían ser las dos caras de una misma moneda. Vamos a empezar por la más fácil. Y la que más nos conviene a nosotros para
hacerles un poco cómodo el escuchar esto. Recordaba un poco el sermón de Ángel Luis Rivera el domingo de resurrección cuando pensaba en esto en estos días. Eso es para que los predicadores que se paren aquí sepan que yo los oigo, yo los escucho, a todos. Y los que dirigen los cultos, las cosas que hacen en los cultos se me quedan, y las cosas que dicen y las cosas que ustedes oran se me quedan. Y en el domingo de resurrección, hablando de otra cosa, un poco Ángel hablaba de eso, ¿verdad? Porque el primer aspecto de eso es la gente que nos ve a nosotros, alabando y glorificando a Dios y sirviéndole al Señor. Y en medio de penurias y de dolores y de lutos y de enfermedades y de quebrantos y de las contradicciones de la vida diaria, nos ven a nosotros tratando de mantener el temple de la esperanza y del gozo, y posiblemente en alguna modalidad distinta, pero también de nosotros digan: estos están llenos de mosto. ¿Qué razones hay para cantar? ¿Qué razones hay para hablar de la esperanza? ¿Qué razones hay para congregarse a celebrar la vida? Si el mundo sigue estando en manos, o el mundo sigue funcionando no de la forma que Dios quiere, ¿qué razones hay para estar reunidos y alabar a Dios y mantener la fe viva? Pues posiblemente de nosotros esos digan: están llenos de mosto. Esa es la parte chévere, ¿verdad? Porque nosotros estamos adentro, acá, ¿verdad? Decimos nosotros. Cuidado, porque esa moneda tiene porque a veces, por precisamente estar dentro de la misma iglesia tanto tiempo, ya nos creemos que somos tan conocedores de cómo Dios obra y cómo lo hace y cómo se manifiesta, que perdemos la capacidad, escúcheme bien, perdemos la capacidad para dejarnos sorprender por el actuar siempre nuevo de Dios. Estoy evangélico, ¿verdad? Estoy evangélico. Perdemos por estar precisamente, por creernos que tenemos la ventaja. Hay un escritor que hablando de esto habla de la desventaja de los aventajados. Los que nos creemos aventajados porque estamos ya adentro. Y entonces nos posesionamos de Dios y del Espíritu de Dios y del actual Dios de tal forma que si no es dentro de los esquemas y dentro de los patrones y dentro de los parámetros y dentro de los criterios y dentro de los contornos que yo entiendo, que yo en mi limitación entiendo y creo conocer algo de Dios, si no es así, no. Pues el texto nos está diciendo: cuidado, porque hay mucha gente que está presente pero no ven el milagro. Hay mucha gente que están ahí pero no tienen el discernimiento. Eso es lo que está diciendo el texto. Estaban allí viendo lo que estaba pasando y lo único que se les ocurrió decir fue: pasando todo lo que estaba pasando, y lo único que dijeron fue: ay, están borrachos. Siempre haciendo la distinción para honrar la integridad del texto bíblico, de que aquí hay que decirlo para que estemos claros con el texto. No es que lo otro no sea importante, pero es para respetar la integridad del texto. Aquí el texto no está hablando de glosolalia, de lenguas extrañas. Eso es un asunto de Pablo, que Pablo lo trabaja después en las cartas paulinas, porque ese tipo de glosolalia hacía falta alguien que las ¿qué?
a alguien que las interpretara. Aquí no es eso, aquí no hay que interpretar nada, porque la gente lo que escuchaba, lo entendía. Ojo con eso, para que no tiremos la curva donde no hay una curva. Eso está claro ahí en el texto. Aquí el Espíritu lo que hace es conectar. Cuidado, hermanos y hermanas. Usted sea parte de la congregación, sea parte de la multitud que estaba aquí, pero con los ojos y con el corazón receptivos y abiertos para que puedan ver el milagro de lo que Dios hace. Y que Dios lo hace como Él quiere. Y actúa sobre quienes Él quiere y decide. Y ninguno de nosotros tiene el patrimonio exclusivo de la intervención de Dios con alguien, porque eso es parte, y yo por eso sigo creyendo más en este Dios, es parte de la soberanía y de la gracia y del amor y del favor de este Dios en el que creo y he creído y sigo creyendo. Porque Él se reserva esa capacidad hermosa para bendecir y para ser partícipes e incluir a todos y a todas más allá de mis esquemas y de mis patrones. Ahí está interviniendo el Señor. Y yo bendigo a Dios por eso como evangélico que soy. Cuidado que ahora mismo, tú y yo no seamos parte de la multitud de los que estamos. Y aunque estamos, nos vemos, nos cegamos para ver lo que Dios sigue haciendo. Ojalá que el espíritu de Pentecostés nos visite y nos invada a todos y a todas, para que todos los días de nuestra vida vivamos receptivos y abiertos a la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No importa lo que tú creas de ti mismo o lo que tú creas que otros piensan de ti, como pasaba con estos galileos, ellos siguieron para adelante sabiendo que era Dios el que los estaba llamando y que ellos eran importantes en el proyecto de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos y hermanas.